Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Luisa Picarreta. Memorias de mi infancia. Traducción de José Luis Acuña y Alejandra Acuña. Memorias de mi infancia. 15 de julio de 1926. Jesús mío, amor mío, Madre mía celestial y soberana Reina, venid en mi ayuda, tomad entre vuestras manos mi pobre corazón. ¿No veis cómo me sangra por la dura batalla de tener que empezar a decir desde el principio mi pobre existencia, desde mi infancia? A cualquier costo quisiera rehuir este dolorosísimo y duro sacrificio, y mucho más duro porque inesperado. Una nueva obediencia se presenta para martirizar mi pobre e insignificante existencia. Jesús, mamá, venid en mi ayuda. De lo contrario, siento que mi voluntad quisiera entrar en campo de nuevo para tener vida y poder decir un no terminante a quien me manda. Ah, Jesús, ¿acaso permitirás que yo tenga algo que ver con mi querer? Después de tanto tiempo que tú, con tanto celo, lo tienes atado a tus pies como don y triunfo de tu pequeña hija. Me ordenaron orar para saber de ti si debo realizarlo o no, y tú, en vez de estar conmigo, me dijiste: esto servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad, para formar su reino. Ah, Jesús, a mí no me interesa hacer conocer mi pequeña tierra, y a ti te debe importar que se conozca tu querer. ¿No es verdad, Jesús? Pero Jesús hizo silencio y desapareció, y yo pronuncio con toda la intensa amargura del alma: Fiat, fiat, y comienzo. Para empezar, digo lo que mi misma familia me ha dicho. Nací en 1865, el 23 de abril, el domingo in albis en la mañana. La misma tarde me bautizaron. Mi mamá decía que nací al revés, pero que ella no sufrió nada en el parto. Y yo, en los acontecimientos y circunstancias de mi pobre vida, acostumbro decir: nací al revés. Es justo que mi vida sea al revés de la vida de las demás criaturas. Recuerdo que en la tierna edad de los 3 o 4 años a los 10 más o menos, yo era de temperamento miedoso. Y era tanto el miedo que no sabía estar sola ni dar un paso sola. Pero esto era por causa de que, desde la edad de 3 años, casi siempre en las noches, tenía sueños de miedo. Soñaba con el demonio, y me daba tanto miedo que me hacía temblar. Muchas veces soñaba que me quería llevar con él, y me jalaba fuertemente, y yo hacía todos los esfuerzos para huir. En el mismo sueño sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi mamá, por lo que, en el día, permanecía en mí la impresión de los sueños y tal miedo como si el demonio quisiera salir de todos los lugares. Creo que esto me hizo bien, porque desde esa tierna edad yo rezaba muchas Ave Marías y Padre Nuestros a todos los santos que yo conocía por nombre, para tener la gracia que no me dejaran soñar al demonio. Y si nombraban otro santo que yo no conocía, enseguida agregaba un pater, si el santo era hombre, o un ave, si era mujer, porque decía que si no los honraba a todos, me dejarían soñar con el demonio. También recuerdo que desde esa edad rezaba siempre las 7 aves a la Virgen Dolorosa, así que tenía una larga letanía de Padres Nuestros y Aves Marías, y por eso, mientras las otras niñas y mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco alejada de ellas o junto con ellas porque tenía miedo, pero no participaba en sus inocentes juegos para rezar mis largas aves y Padres Nuestros. Recuerdo también que algunas veces soñé a la Virgen y ella alejaba al demonio, y una vez me dijo: hija mía, llora porque ha muerto mi hijo. Yo quedé impresionada y la compadecía, pero todo esto me volvía infeliz. Cuando llegué a edad más capaz y ya podía hacer la meditación o leer, no podía aislarme por el miedo y por lo tanto no podía hacer lo que quería. A la edad de 11 años me hice hija de María y un día, mientras quería rezar y meditar, el miedo me sorprendió
y estaba a punto de correr en medio de la familia. Entonces sentí una fuerza en mi interior que me detuvo y oí en el fondo de mi alma una voz que me dijo: ¿por qué temes? Está tu ángel junto a ti, está Jesús en tu corazón, está tu Madre Celestial que te tiene bajo su manto. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Quién es más fuerte? ¿Tu ángel custodio, tu Jesús, tu Madre Celestial o el enemigo infernal? Por eso no huyas, sino quédate, reza y no tengas miedo. Escuchar esto en mi interior me comunicó tanta fuerza, valor y firmeza que se me alejó el miedo, y cada vez que me sentía sorprender por volvía a hablarme la misma voz en mi interior, y yo me sentía como llevar de la mano por mi ángel, por la soberana Reina y por el dulce Jesús. Me sentía triunfante en medio de ellos, de modo que adquirí tal valor que me alejó todo el miedo, y además esos sueños de miedo cesaron del todo. Así pude quedarme sola, caminar sola, ir sola al jardín cuando estábamos en la hacienda, mientras que antes, si iba ahí, solo con ver moverse una rama de árbol huía, porque pensaba que ahí, encima de ella, estaba el demonio. Recuerdo que un día, acordándome del miedo de mi pequeña edad y de los sueños del enemigo que hicieron infeliz mi infancia, le dije a Jesús: ¿cuál fue la finalidad, amor mío, de haber pasado mi edad infantil con tanto miedo, con tantos sueños malos y feos que me hicieron temblar, sudar y amargaron una edad tan tierna? Yo no entendía nada, ni creo que el enemigo tuviera algún fin, estando yo en una edad tan pequeña. Y Jesús me dijo: hija mía, el enemigo entreveía algo en ti que me podría servir para algo de mi gran gloria, y que él recibiría una gran derrota, nunca antes recibida. Mucho más porque veía que, por cuanto se esforzaba, no podía hacer entrar en ti ningún afecto o pensamiento menos puro, porque yo le tenía cerradas las puertas y él no sabía por dónde entrar. Viendo esto se enojaba y trataba de aterrorizarte con sueños de miedo y de espanto, no pudiendo hacer más. Y además, no sabiendo el motivo de mis grandes designios en ti, que debían servir a la destrucción de su reino, se ponía atento para indagar la causa, con la esperanza de poderte dañar de algún modo. Nuestro Señor fue bueno conmigo, dándome padres buenos, que estaban muy atentos a no dejarnos escuchar ni siquiera una palabra de blasfemia o poco honesta. Me amaban, pero con un amor digno y serio. Recuerdo que jamás mi padre, siendo niña, me cargó en brazos, ni jamás le di besos ni los recibí de él, como tampoco de mi mamá. Y cuando crecí y me quedé en la cama, mi mamá, debiendo ir a la hacienda y faltar largos meses, al despedirse de mí, hacía acto de quererme besar, y yo viendo esto, antes de que lo hiciera, le besaba la mano y ella se abstenía de ese desahogo todo materno. Papá y mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Siempre fueron generosos con sus dependientes. El fraude y el engaño no tenían lugar en nuestra casa. Era tanto su cuidado que nunca nos confiaron a personas extrañas, sino que siempre estuvimos con ellos. Yo espero que el bendito Jesús haya premiado tanta virtud, dándoles por morada la patria celestial. También recuerdo que era de temperamento vergonzoso, y si venían algunos parientes u otras personas a visitarnos, yo huía al piso de arriba, para que no me vieran, o me escondía atrás de una cama y rezaba, y salía cuando me llamaban y me decían que ya se habían ido. Cuando mi mamá iba a visitar a los parientes y me quería llevar con ella, yo lloraba porque no quería ir. Yo y otra hermanita, casi del mismo temperamento, nos contentábamos quedándonos solas encerradas con llave, antes que salir. Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas o diversiones aún inocentes que se acostumbraban en las familias. Era la sacrificada de la vergüenza, y si me obligaban, me sentía en la cruz, porque la vergüenza me hacía extrañas todas las cosas. Recordando todo esto, que de algún modo hizo infeliz mi infancia, mi dulce Jesús me dijo: hija mía,
Aún la vergüenza con la que te rodeé en tu tierna edad fue uno de mis más grandes celos de amor por ti. No quería que en ti entrara nadie, ni el mundo ni las personas. Quería hacerte extraña a todos. En ninguna cosa quería que tú participaras y que te diera gusto, porque, habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en las alegrías que hay en él, era justo que de ninguna otra fiesta gozaras, y que de los placeres y diversiones que hay en la tierra quedaras en ayunas. ¿Estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de temperamento vivaz y alegre. Saltaba, corría y a veces hasta hacía travesuras. Después, a la edad aproximada de 12 años, empezó otro período de mi vida. Empecé a escuchar la voz interna de Jesús, especialmente en la comunión, que hice a los 9 años, y en el mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Entonces se hacía oír, no raramente, esta voz en mi interior cuando recibía la Santa Comunión, y había veces que permanecía horas enteras arrodillada, casi sin movimiento, después de la comunión, y escuchaba lo que la voz me decía. A veces me reprochaba si no había sido buena, atenta, y si durante el día había estado un poco distraída. Oh, cómo me reprendía. Y terminaba diciéndome: y sin embargo, me dices que me quieres mucho. ¿Dónde está tu tanto amor? Yo me sentía morir al oír decirme eso y prometía ser más atenta. Entonces Jesús agregaba: veré si es verdad. Las palabras no me bastan, quiero hechos. La comunión se convirtió en mi pasión predominante. En ella concentré todos mis afectos. Estaba segura de oír hablar a nuestro Señor, y cuánto me costaba quedar privada de ella, cuando estaba obligada por la familia a ir junto con ella a la hacienda, donde permanecía largos meses sin misa ni comunión. Cuántas veces rompí en llanto al ver árboles, flores, creación toda, pues pensaba entre mí: las obras de Jesús están a mi alrededor, solo Jesús no está conmigo. Ah, háblame tú, flor, tú, sol, tú, cielo, tú, agua cristalina que corres en nuestro laguito. Háblenme de Jesús. Sois obras de sus manos, denme noticias de él. Y me parecía que todas ellas me hablaran de él. Cada cosa creada me hablaba de alguna cualidad de Jesús, y yo seguía llorando, porque no podía recibir a aquel a quien todas las cosas amaban y de quien sabía narrar tan bien su belleza, su amor y su bondad. Lloraba y llegaba hasta enfermarme. También en la meditación oía la voz de Jesús, pero a veces faltaba. En cambio, en la comunión, nunca. ¿Cuántas veces meditando permanecía 2 o 3 horas sin poder interrumpirla? Cuando leía, veía a punto y me detenía. Entonces oía la voz de Jesús en mi interior que, tomando actitud de maestro, me explicaba la meditación. Desde entonces, en mi interior, el amable Jesús me daba lecciones sobre la cruz, sobre la mansedumbre, sobre la obediencia, sobre su vida oculta. Respecto a su vida oculta, recuerdo que me decía: hija mía, tu vida debe estar en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas aliento, si caminas, debes poner una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para que veas si tus actos corresponden a los nuestros, de modo que puedas decir: primero formo mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Madre Celestial y San José, y luego lo sigo. Según el modelo que te vas formando, quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti las obras de mi madre, las de mi querido San José y las mías mismas. Yo quedaba confundida y le decía: mi amado Jesús, yo no lo sé hacer. Y él: ánimo, hija mía, no te abatas. Si no sabes cómo hacerlo, pídeme que yo te enseñe, y yo enseguida te enseñaré. Te diré el modo como lo hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres,
del que yo, como mar y ellos como ríos, siempre estábamos llenos, de modo que uno desembocaba en el otro. Tanto que teníamos poco tiempo para hablarnos, tan absorbidos estábamos en el amor. ¿Ves cuán atrás estás? Tienes mucho que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención, pues yo no te quiero atrás, sino entre nosotros. Entonces, cuando no sabía cómo hacerle, le pedí a Jesús y Él me enseñaba en mi interior. Trataba casi siempre, por cuanto más podía, de apartarme de la familia para estar sola y mantener el silencio. Tomaba mi labor y le pedía a mi mamá que me permitiera irme arriba, y ella me lo concedía. Así pues, mi mente estaba en la casa de Nazaret, y ahora me fijaba en uno, ahora en otro, y me asombraba al verlos tan atentos en sus humildes trabajos, tan absorbidos en las llamas de amor que se elevaban tan alto, que sus trabajos quedaban incendiados y transformados en amor. Y yo, asombrada, pensaba entre mí: ellos aman tanto, ¿y mi amor? ¿Cuál es? Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que doy, son llamas que se elevan al trono de Dios y formando un río desembocan en el mar de Jesús. Al ver que no era así, quedaba afligida, y Jesús me decía en mi interior: ¿qué tienes? No te aflijas, poco a poco llegarás. Yo estaré sobre ti. Tú sígueme y no temas. Si quisiera decir todo lo que pasó en mi interior en mi infancia, me alargaría mucho. Además, en el primer volumen escrito por mí, sin precisar la época, sin decir si primero o después, cuándo estaba más pequeña, cuándo estaba más grande, está indicado el trabajo de la gracia en el fondo de mi alma, pues así me fue dicho, que no importaba que pusiera el orden de edad ni lo que había pasado primero o después, con tal de que dijera lo que había pasado en mí, ya que después de tantos años me resultaba difícil tener presente el orden, como había sucedido todo en mi interior. Y ahora, para no repetir, paso adelante. Recuerdo que de niña tenía casi la manía de quererme hacer monja, y como iba a la escuela con ellas, sentía afecto hacia ellas, pero era porque quería ser como una de ellas. Sin embargo, en mi interior oía que me reprochaba por este afecto, y aunque prometía no amar más que a Jesús, recaía en esto, y Jesús volvía a reprenderme amargamente. Es el único afecto especial que recuerdo que haya tenido en mi vida, pues después no he sentido amor por nadie. Qué tiranía es un afecto natural y hasta inocente para el pobre corazón humano. Lo recuerdo con terror. Los reproches interiores me ponían en cruz y me parecía que ese afecto tenía en la cruz a Jesús. Y Jesús, por correspondencia, me ponía a mí en la cruz y por lo tanto no gozaba la verdadera paz, porque es natural del amor humano hacer guerra en el pobre corazón. Amar a personas de modo especial y tener paz no existe en el mundo, y si existe, significa no tener conciencia, aunque fuera con fin santo o indiferente. Pero el bendito Jesús me hizo terminar pronto con esto, y he aquí cómo fue. Una mañana le pedí que me dejara visitar a la superiora, lo que obtuve con trabajo y sacrificio. Cuando llegué, pedí que me llamaran a la superiora y me respondieron que estaba ocupada y que no podía salir. Yo quedé como herida al oír esto. Fui a la iglesia y desahogué mi pena con Jesús, y Él tomó esta ocasión para hacerme terminar con esto. Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas y cómo quería que terminara con esto totalmente. Me dijo que, cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo, pues no puedo empezar el trabajo que tengo designios de realizar en el fondo del alma. Pero ¿quién puede decir todo lo que me dijo en mi interior? Recuerdo que con esto terminé con ese afecto especial, y mi corazón permaneció impávido, sin saber amar más a nadie. Entonces le rogaba siempre a Jesús que me dejara llegar a hacerme religiosa, y a menudo le preguntaba, cuando lo sentía en mi interior, si llegaría a cumplirse mi vocación religiosa, y Jesús me aseguraba diciéndome: sí, te contentaré,
verás que serás religiosa. Yo me quedaba toda contenta al oír que Jesús me lo aseguraba y trataba de disponer a la familia para obtener su consentimiento, la cual era contraria, especialmente mi mamá. Llegaba hasta llorar y me decía que me contentaría si quisiera hacerme monja de clausura, pero de vida activa, nunca se dejaría vencer. Yo, a decir verdad, quería hacerme religiosa activa, porque las que conocí habían sido mis maestras, pero sobrevino mi larga enfermedad y puso fin a mi vocación, y muchas veces me lamenté con Jesús diciéndole: «Sin embargo, tú me decías una mentira, te burlabas de mí prometiéndome que llegaría a hacerme monja». Y Jesús muchas veces me aseguró que me decía la verdad, diciéndome: «Yo no sé engañar ni burlarme. La llamada que yo te hacía a ti era más especial». ¿Quién, con hacerse religiosa, aun en las órdenes más austeras, no puede caminar ni tomar aire ni gozar nada? ¿Cuántas veces en las órdenes religiosas dejan entrar el pequeño mundo y se divierten magníficamente? Y yo quedo como a un lado. Ah, hija mía, cuando yo llamo a un estado, yo sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. El hábito religioso para mí no significa nada cuando en la sustancia el alma es lo que debería ser si hubiera entrado en una orden. Por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón.